Entonces, habíamos dicho, la elasticidad, ingreso de la demanda es fundamental, ¿sí? Para evaluar el riesgo sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo que se remunera. No otra cosa que la suma, ¿sí?, de las eliminaciones, como si fuera una consolidación, la suma de las ventas de las empresas van a ser lo que van a formar el PBI, o Producto Ingreso Interno Bruto, ¿sí? Entonces, bueno, es en definitiva un buen indicador contra el cual estar midiendo la respuesta del producto que va a ser provisto, el servicio va a ser provisto por mi proyecto, ¿sí? Porque cuando ustedes vean de dónde se saca el WACC, ¿sí?, costo promedio acumulado de capital, que estuvieron viendo con el profesor Alonso, van a ver que eso se hace por medio de un modelo de diferencia estadística. Y justamente lo que trata de medir ese modelo es eso, lo que hablamos antes del corte, que es cómo se comporta un determinado sector con respecto al conjunto de la economía. ¿Para ver qué? Para ver estas cuestiones. ¿Es un sector que está de alguna manera habilitado ante los cambios en la economía? ¿Es un sector en el cual todos van a querer ir a invertir? Ergo va a tener, o la respuesta que se va a obtener es que ese sector va a tener un menor requerimiento de rendimiento. Y la inversa, si es un sector que, por el contrario, amplifica, ¿sí?, los movimientos de la economía al alza o a la baja. El caso que decíamos, bueno, la computadora personal, cambio el auto, cambio el reloj, me hago un viaje, turismo, etcétera, etcétera. Bueno, eso está bien arriba. Ni hablar que aparte enfrenta una feroz competencia, posibilidades de rápido pase de moda de la tecnología que conllevan, es decir, tecnologías altamente competitivas, sectores como los que tú te mueves y ella también se mueve, de los semiconductores, programas, software y demás. Uno ve cómo esas tecnologías van cambiando constantemente, incluso algo que proyectos que a veces requieren una gran inversión, ¿sí?, en desarrollo y después quedan en la nada porque la norma que se eligió para la televisión digital termina siendo otra distinta que aquella que había sido desarrollada. Es decir, proyectos de altísimo riesgo, ¿sí? Y las caracterizaciones de riesgo muchas veces esas caracterizaciones de riesgo son las que podríamos armarnos en un mapeo mental, ¿sí? Si dijéramos, bueno, empezamos a decir sectores con alto riesgo. Bueno, probablemente metiéramos muchos de estos sectores. Y si dijéramos sectores con bajo riesgo, a los cuales hay que ver el poco retorno, sí, seguramente le pegaríamos y acertaríamos con muchos de esos sectores. Pero a veces uno se lleva sorpresas, ¿sí? Ejemplo, uno puede decir, la provisión de entretenimiento, ¿sí? Ocio y entretenimiento es un sector que tiene relativamente bajo riesgo, bajo perfil de riesgo. Pero la provisión de tecnología para el entretenimiento y el ocio es un sector riesgosísimo, enormemente riesgoso, ¿sí? Enormemente riesgoso, ¿no? Bueno, la guerra que hay en las consolas de juegos, las tecnologías para transmisión de espectáculos deportivos, la televisión 3D para transmisión de deportes, etcétera, 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 ¿sí? ¿Estamos? Bien. Pasamos una filmita. También tenemos que, si bien ya lo habíamos mencionado, también tenemos que analizar la elasticidad cruzada. Insisto, difícil que en países como los nuestros haya estudios econométricos en los cuales se estén explicando la respuesta de un producto en relación a la otra a través de series de tiempos y correlaciones. Pero eso no implica que uno puede obviar pensar en estas cosas, o estas cuestiones relativas a cuáles son los bienes sustitutos, cuáles son los bienes complementarios, cuáles son los bienes independientes. Tal vez a veces la clave de cómo puede llegar a responder la demanda de ese bien nuevo, de ese bien para el cual, porque conformo un proyecto para el cual no tengo mayores datos, pueda venir por algún bien por el cual está ese producto estrechamente relacionado porque le hace bien o bien de competencia o le hace de complemento. ¿Estamos? Bien, y el tercer elemento, o el tercer grupo de elementos de los que conformaban la demanda al momento de hacer el estudio de mercado eran gustos, hábitos y costumbres.
los cuales hay que analizarlos, porque les dije, ojo que tener una descripción de los hábitos lleva a, por ejemplo, definir un determinado grupo etario que puede llegar a consumir el producto y eso le empieza a dar un tamaño al mercado o le empieza a dar un anclaje de racionalidad a las proyecciones que me está entregando alguien que dice saber del sector y que yo, que manejo la combinación del proyecto, no necesariamente sé. ¿Sí? De esto vamos a ver alguna cuestión más. De todos modos, esto no influye en el riesgo al principio del proyecto. ¿Por qué? Porque si los gustos, los hábitos y las costumbres no tienen relación con el ciclo económico, es decir, no cambian los hábitos por el consumo de una determinada población objetivo en función de la renta, ¿sí? O en función de cómo le va el resto de las actividades económicas, es decir, esta comida tan rica que recién probamos, si ustedes la siguen consumiendo, sea cual sea el nivel de actividad económica, ¿sí? Bueno, entonces estos gustos no entran en la remuneración del riesgo, ¿sí? Y sí, lo que es el primer vector es eso, cómo se comporta el producto o servicio que provee el proyecto en relación al conjunto de la economía. Si amplifica, ¿sí? Si amplifica o hacia arriba o hacia abajo, va a ser un sector muy riesgoso. Por el contrario, si está de alguna manera blindado, entonces va a ser un sector caracterizado como menos riesgoso y se le va a pedir una menor rentabilidad. Bien, sigamos con otra filmina. Otra cosa que tiene que tener el estudio del mercado, porque está relacionado ya con la determinación del precio y la determinación de, en definitiva, los ingresos del proyecto van a estar muy relacionados con determinar ¿qué? Con determinar P, es decir, los precios, con determinar Q, las cantidades y obviamente con determinar cuestiones relacionadas con inflación y precios relativos en caso que haya escenarios de inflación. ¿Sí? Precios relativos en general siempre hay movimientos, pero bueno, la inflación es un tema que vamos a tener que considerar en la evaluación de proyectos de inflación. Hay que hacer un mapeo simple, pero que permita caracterizar los tipos de mercados, porque nosotros sabemos que en los mercados de competencia perfecta, para el proyecto, el precio es un dato que viene dado. ¿Sí? Es decir, si yo quiero poner una finca para producir plátanos, bueno, tengo que ocuparme de la productividad de la tierra, tengo que ocuparme de la variedad, tengo que ocuparme de los abonos, tengo que ocuparme de las tareas de laboreo, pero muy probablemente no me tengo que ocupar del precio, porque el precio va a venir dado por un mercado virtualmente de competencia, ¿sí? Como cualquier commodity. Si estoy en un monopolio, sabemos que esos monopolios van a tener por parte de quien desarrolle el proyecto, y hay muchos proyectos que tienen estas características porque están en el marco de los monopolios naturales. Bueno, el monopolista va a poder fijar qué cosa. Los economistas saben un poco de ayuda. El precio, y quedan determinadas las cantidades, o qué puede hacer. Fijar las cantidades y queda determinado el precio. ¿Sí? Pero no viene dado por el mercado. Él puede determinar el precio. Y el oligopolio, ¿sí? O los mercados oligopólicos en los cuales yo puedo fijar el precio, si no me viene dado, no es un mercado de competencia perfecta que si lo pongo fuera del precio del mercado no vendo nada, pero yo sé que si yo fijo el precio en un juego de estrategia, el resto de los actores del mercado también van a estar fijando el precio y por ende tengo que esos actores que habíamos visto al inicio en ese ABC rápido del mercado, vamos a tener que considerarlos como respondiendo a lo que yo haga en mi proyecto en términos de fijación de precios. Entonces, una rápida caracterización del mercado, de la demanda y de la oferta, porque puedo tener monopolio del otro lado y ahí los riesgos son distintos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cómo se vuelve riesgosa una empresa que está en una situación de monopsonio en lugar de monopolio, ¿sí? En la cual, por ejemplo, hay un único comprador que puede ser un autopartista que tiene solamente la matricería para hacerle autos a Toyota. Bueno, esa empresa va a ser muy probablemente una copia del riesgo de Toyota, ¿sí? Y los precios no vienen fijados por
vos, identificado por quien te demanda en condición de monopolio, ¿sí? O monopolio de demanda. O sea que estas cuestiones, por más que sean cuestiones económicas que vimos en los primeros cursos de economía, bueno, hay que considerarlas y hacer, como le decimos, checklist, y decir, esto está considerado, está pensado, porque uno se sorprende la cantidad de cosas que no están pensadas o que no estaban pensadas cuando se hace la formulación del proyecto, ¿sí? Entonces, pensar un poco en la estructura de mercado. Bueno, hay una situación que es interesante, que no está acá, pero es el monopolista discriminador o competencia discriminadora, en la cual yo tengo un mercado, ¿sí? Interesante para pensar, y es muy probable que esta sea la situación en productos nuevos o innovadores. Bueno, a ver si tengo alguna referencia en el sentido de que estoy en un mercado de competencia, pero mi producto lo que es un discriminador dentro de ese mercado. Voy a un ejemplo. Restaurantes de comida mexicana. Es nuevo, no hay en Guayaquil, o si hay, no importa. Supongamos que no hay en Guayaquil. Vos allí estás actuando como monopolista, en el sentido va a ser el único proyecto innovador de comida, pero estás en un marco de un mercado de competencia que hace que una comida no la puedas poner a $100, ¿sí? Bueno, tenés elementos como para ir buscando a ver dónde están las claves para tratar de caracterizar el riesgo de ese proyecto, nuevo. Atención con esto de los mercados de competencia discriminadores. A veces lo que hay es un gran mercado que está en competencia y lo que hace el producto que involucra el proyecto es una mera discriminación o le pone al producto original atributos distintos que no tenía, y bueno, si lo puedo dar vuelta y verlo de otra manera, tal vez sí puedo encontrar clave mejor para las proyecciones que tengo que realizar en relación al estudio del mercado. Bueno, ¿por qué? Porque insisto, tenemos que ver el P y el Q. Esto es como cuando presupuestamos las ventas. ¿Dónde iniciamos la presupuestación en una empresa? ¿Por dónde se inicia? Con las ventas. Uno empieza por la fuente primigenia de ingresos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Hay que empezar por los ingresos, por P y por Q, porque eso después, al definir Q, define los tamaños de inversión, define los costos variables, define los costos fijos, define una cantidad de cuestiones que van cayendo en cascadas a partir de esto. Por eso el estudio de mercado cobra tanto valor, ¿sí? Y por eso tiene que ser bien realizado, tratando de descubrir todos estos. Pero insisto, lo importante es que ustedes se sitúen en esto, poseedores de un conocimiento administrativo que les permita organizar a toda esta gente que no lo tiene, que es un abogado, es un informático, es un ingeniero, y que piensan, no es que sean no, piensan desde su prisma particular. Yo tengo un prisma amplio y tratar de a todos coordinarlos, ¿sí? Sobre todo ver que no haya inconsistencias entre ellos y lo que decíamos hoy, los escenarios que yo manejo y lo que sí es conocimiento específico mío. ¿Qué es conocimiento específico mío? ¿Cómo va la economía? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las principales variables? El PBI, ¿cuánto está remunerando el riesgo los mercados globales? ¿Cuál es el riesgo país que me va a llevar a, ya lo vamos adelantando, poder ir asimilando este modelo para la aplicación en mercados emergentes? ¿Sí? Considerar esas variables que no están en un mercado profundo global, pero sí están en nuestros mercados latinoamericanos. Y cuando insisto en esto, cuando me refiero a mercados poco profundos, me refiero a falta de comparables. Ustedes mismos lo dijeron hoy, cuando yo le dije casas de comida rápida, puse Wendy no está, Wendy ni siquiera opera acá. Tampoco es cierto que coticen las acciones de las subsidiarias de estas empresas acá. Los sumos podrán comprar, no sé si se puede aquí en Ecuador o no, pero en general se pueden comprar acciones de empresas extranjeras, de ADR, ese tipo de